En la época, unos cuantos años, el año 90 concretamente, pues nosotros fuimos los siguientes, y fue en el 91, un TIPS es una derivación portosistémica, es decir, que era un trabajo muy fino. A su jefe yo lo conocí en Texas, porque Julio Palmas, que fue el primero que desarrolló una prótesis balón expandible. Entonces él fue allí a formarse, estábamos aquí en la zona y nos fuimos conociendo. Entonces cuando era pequeñico, pues vino hace 20 años. Sigo siendo pequeñico. Sí, como sigue siendo pequeñico y ya sabe hasta castellano, ya que es la hostia. Total que llega y cuando era así, pues entonces lo mandó para desborricarse en casa. Realmente fíjate que lo mandó a Lloret, no lo mandó para nosotros, pero obviamente se dio cuenta que lo que más le iba era, incluso acabó su especialidad como radiólogo en casa, con certificados de casa, y posteriormente pues el mundo le fue llevando a ser realmente uno de los tíos con más experiencia en medio mundo, dicho real, porque tengo que decir un secreto que a lo mejor pues obviamente de aquí pues iremos directamente a comisaría. Cuando él estuvo haciendo de proctor en Wuhan 4 meses antes del lockdown. Entonces, ¿qué pasó? Pues sale mal, tiene un carácter la leche. Total que llegó y los cabreó a los chinos, pues les enseñó a hacer las cosas de geoplástica y tal. Los cogió un cabreo y dijo, tú tranquilo, tú marcha. Tiene en casa algunas fotos donde hay 40 chinos y él, ¿no? Están ahí todos sentaditos. Pero en cuanto salió por la puerta, aún estamos soportando la visita de Tobias a Wuhan. Sí. Ah, y por cierto, ahora para las chicas, para comeros la moral. Aquellos que os dicen que la primera causa de que vais a poneros malicas es el cáncer de mama, está equivocada. La mayoría de vosotras vais a morir de un ictus. Lo digo para que os actualicéis. Como lo llevo contando tiempo, yo ahora ya no es ni noticia porque se ha hecho hasta el día de ictus, hace 2 años o 3, que antes entonces no. En casa fue de los primeros sitios donde echamos a trabajar el ictus y realmente tenemos buena película hecha. Bueno, Tobias. Bueno, vamos a empezar entonces. Sí. Ya pues ha cogido un dato pues que yo quería decir, bueno, pues, yo voy a, sí, lo sé, yo voy a insistir después un poco más. Yo voy a hablar del ictus. El ictus tiene muchos sinónimos. Tiene el sinónimo del accidente cerebrovascular, el ACV, el infarto cerebral, la apoplejía, pues muchas cosas, pero todas son las mismas, es el ictus. Y estamos hablando ahora pues del órgano pues más importante, porque sin el cerebro sabemos todo que la cosa va bastante jodida. ¿Por qué no se ha hablado mucho antes o por qué no ha tenido tanto reconocimiento como por ejemplo el tratamiento del corazón que ha comentado ahora pues el doctor Estigarribia? Pues será también porque no teníamos una experiencia, un tratamiento eficaz, como ahí estaba hablando de 1916, pues nosotros los tratamientos eficaces solo podemos hablar de este milenio y no mucho más para atrás. Por lo cual, pues yo creo que he dejado mucho tiempo. Y quiero comentar una pequeña anécdota. Al principio de los años 90 empecé a estudiar y en donde yo vivía había un chaval que se estaba ganando el dinero en una clínica pues, de geriátrica. Y estábamos hablando así y él me comentaba después que también de vez en cuando tenía pacientes que tenían un ictus. Yo le preguntaba, ¿y tú qué hacías con ellos? Y él decía, no, es que le van a dar un tranquilizante, yo les cojo la mano y así. Y este es una situación al principio de los años 90 aún en Alemania, quiere decir en todo el mundo, porque no teníamos herramientas. Y esto ha cambiado drásticamente en los últimos años. Y por eso quiero entrar un poco en el tratamiento y cuáles son las causas, etcétera, como un pequeño guión, ¿vale? Bastante básico. Pues el ictus, sabemos que existen diferentes formas de ictus. La forma yo creo que más importante para nosotros en el momento, porque es el más frecuente, es el ictus isquémico. Eso es cuando pues tenemos una oclusión de algún vaso, pues los vasos distales a esta oclusión, pues ahí hay una falta de flujo de sangre, por lo cual pues tenemos un cerebro que se muere. Y después tenemos por el otro lado pues una malformación, un aneurisma, etcétera, y esto nos puede causar una hemorragia. Las dos cosas son obviamente algo muy impactante para el paciente.
Pero una cosa ocurre en el 80% y la otra cosa en el 20%, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a centrar un poco ahora en la parte isquémica. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos un ictus isquémico? Pues sabemos que una parte del cerebro, aquí marcado como la zona oscura, pues se puede morir. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que en España todos los años sufren 120.000 personas de un ictus. Quiere decir, cada 4 minutos se produce un ictus en España. Y como hemos dicho antes, el ictus isquémico es una causa importante de muerte. En mujeres, la más frecuente y la segunda en toda la población. Se puede producir en todas las edades, pero obviamente la edad más frecuente empieza a partir de los años 60, donde los varones todavía son un poco más frecuentes que las mujeres, pero después a partir de 75 años pues ya pues tenemos una igualdad entre la ocurrencia del ictus en la población. Pues, ¿cuál es la causa? Conocemos que una de las causas es un problema cardíaco, la fibrilación auricular, entre las cosas más frecuentes, y sabemos que esto se puede tratar pues, con medicación. Pero también, otro dato, 1 millón de españoles tienen una fibrilación auricular y muchos no lo saben. Por lo cual tenemos una población importante que tiene un riesgo importante de sufrir un ictus. La otra cosa es pues, un problema de la arteria carótida. La arteria, el vaso más importante que lleva la sangre al cerebro, y para los que no saben dónde se sitúa, pues es este vaso aquí. Entonces, la buena ventaja es que es accesible a pues, ser estudiado. Esto es una arteriografía y vemos la parte blanca son los vasos y la zona estrecha es donde se produce ahí una oclusión del vaso que después puede llegar al ictus, como en este caso, pues muy agudo. Ahora, nosotros tenemos hoy en día, como he dicho, un tratamiento eficaz. La arteriografía para diagnosticarlo existe desde hace varios años, pero se diagnosticaba y no se veía nada. Aquí tenemos el ejemplo de una arteriografía y vemos una asimetría pues, de los dos lados. Una cosa donde no hay nada, en el otro lado, en el lado izquierdo, se ve un montón de vasos. Incluso visible para gente que no está familiarizada con la arteriografía cerebral. Entonces, el diagnóstico sí teníamos, pero el tratamiento, pues durante muchos años era una cosa que no existía o con resultados muy insuficientes para los pacientes. Porque hay que tener en cuenta que todavía 15% de la población que tiene un ictus, pues muere. Y el 30% se queda con una discapacidad permanente en alguna actividad diaria. Por lo cual estamos hablando de algo en la sociedad muy importante. Pues, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué opciones? Pues tenemos opciones con catéteres de aspiración. Podemos llegar desde la arteria femoral en la ingle hasta la cabeza y aspirar como una aspiradora, pues el coágulo y sacarlo de ahí. O tenemos otra cosa como esta cesta, donde podemos enganchar el coágulo y sacarlo también del cerebro, restableciendo ahora pues el vaso, lo que se ve aquí. Y ahora pues esto sería un resultado después, y nosotros hemos sido en España, en Canarias, los primeros que lo han introducido en el 2010. Llevamos tratando pacientes con esta tecnología desde hace 12 años, siendo los primeros en Canarias. También hemos hecho algunas publicaciones respecto a ese tema, pero yo creo que el punto más importante en esto es el tiempo, porque este tratamiento no se puede aplicar siempre, sino solo dentro de un tiempo, y este tiempo está establecido con 6 horas. Porque según el tiempo, las neuronas mueren o pueden sobrevivir. Y las 6 horas son para nosotros una barrera donde después las complicaciones y el beneficio pues cambian. Al principio tenemos mucho beneficio para sacar el trombo con el riesgo de complicaciones bajas, mientras que cuando esperamos demasiado tiempo, pues esto cambia y el riesgo de complicaciones aumenta, mientras que ya no podemos salvar mucho tejido.
por lo cual el tiempo es lo más importante. Y por eso es tan importante reconocer los signos. Y los signos son esto, por ejemplo, un paciente o una persona que vive en nuestra casa y de repente le cambia la cara. Y si le decimos que sonríe, pues se queda una parte de la boca abajo. Si le decimos si cierra los ojos, no puede cerrar un ojo y eso nos indica que está pasando algo. Igualmente, pues una debilidad de un brazo, una pierna, si vemos que de repente cae la pierna, cae el brazo y no puede moverlo, es también un signo muy importante y muy urgente y hay que buscar ayuda médica enseguida, porque sabemos que esto es tiempo. Puede ser que estos signos aparecen solo segundos, minutos, pero también pueden ser permanentes. Y si aparecen solo minutos o segundos, pues es una señal que hay que actuar porque puede haber después un ictus permanente. Igualmente, si hablamos con una persona y la persona, si le enseñamos una manzana y nos dice que es un bolígrafo, pues también sabemos que está pasando algo o simplemente no puede hablar. Igualmente, la visibilidad es otro signo, ¿vale? ¿Cuál es la causa? La causa más importante es la aterosclerosis y aquí importa sobre todo factores de riesgo controlables y no controlables. Desafortunadamente, aumenta, como ha dicho el doctor Maynard, a los 5 meses empiezan a enfermarse los vasos, por lo cual con la edad aumenta ese problema. Igualmente, tenemos mayor riesgo con una tensión arterial alta, con la diabetes, con obesidad y el colesterol, con una vida pues poco activa o sobre todo el tabaco. Son todos factores que conocemos porque son los mismos factores para el corazón que para el cerebro. Y la buena noticia es que podemos hacer cosas. Podemos controlar la tensión, podemos controlar la diabetes, podemos controlar también el sobrepeso, podemos ser más activos en nuestra vida y dejar de fumar. Y con eso reducimos el riesgo de sufrir esa enfermedad tan devastadora. Y tenemos posibilidades también, si caemos en algunos factores de riesgo, pues de estudiar nuestro riesgo. Por ejemplo, acudir al cardiólogo para ver si hay una arritmia o al servicio nuestro que ofrecemos, como he dicho antes, una ecografía, porque los vasos del cuello son fácilmente alcanzables para nosotros. Y si detectamos esto, podemos tratarlo con una pequeña prótesis que se llama stent. También tenemos experiencia en eso y debido a los años que existe esa técnica, pues ya hemos publicado también varias cosas. Entonces, para finalizar, hay que recordar un par de cosas importantes. Los factores de riesgo que podemos controlar nosotros, pues con nuestra vida y nuestras decisiones que tomamos diariamente, acudiendo al especialista que nos puede hacer un chequeo para ver si realmente tenemos mucho riesgo o en el caso de que tengamos realmente la mala suerte de sufrir un ictus, pues acudir rápidamente a buscar ayuda en el centro pues adecuado donde estas técnicas se aplican. Muchas gracias. Gracias, Tobias. Vamos a seguir, ya nos quedan 2